¿Qué? ¿Cómo que los corales no son plantas de mar? ¿Que las algas no son plantas pero son autótrofas? ¿Que las cochinillas de tierra no son insectos? ¿Que son crustáceos? Pues que esos no eran los camarones. Me rindo. Solo falta que me digas que tengo similitud con un orangután. Ay, ya lo explicó la maestra en biología. Nos habló de la historia de la clasificación. Fue ese día que te saliste de clase. Pero es el momento de explicarte nuevamente si prometes poner atención. Está bien, de acuerdo. Prometo atender a tu choro mareador. No, ya en serio. Prometo poner atención. Imagina esto. En la actualidad se han identificado alrededor de 1.8 millones de especies, principalmente plantas y animales en todo el mundo. Pero se cree que el número total puede ser de entre 4 y 100 millones que forman la llamada biodiversidad. Todos los organismos vivos estamos relacionados, desde las más pequeñas bacterias hasta las gigantescas ballenas. Para reflejar el parentesco de grupos de especies se han desarrollado las clasificaciones biológicas. Actualmente, la taxonomía es la disciplina que se dedica a las clasificaciones biológicas utilizando las secuencias del ácido desoxirribonucleico, mejor conocido como ADN de los organismos, que nos brinda la mayor información y más confiable sobre el parentesco entre especies. Aguanta. Ya estoy recordando. Las especies se reúnen en géneros, los géneros en familias, las familias en órdenes, los órdenes en clases y las clases en divisiones para las plantas y en fila para los animales. Las divisiones se agrupan en reinos y los reinos en dominios. ¡Exacto! ¿Ves cómo sí lo vimos? Sí, pero las diferencias de los grupos y que reinos y dominios y que no sé qué, no recuerdo y me hacen bolas. Está bien, te explico. El árbol de la vida es una forma de organizar o clasificar toda la vida. Al colocar a los sistemas vivos en diferentes ramas, podemos entender qué tan lejana o cercanamente están emparentados. Charles Darwin opinaba, y así es, que el gran árbol de la vida, con sus ramas muertas y rotas, llena de corteza de la tierra y cubre su superficie con sus hermosas ramificaciones, siempre en nueva división. La base del árbol de la vida se divide en 3 dominios principales: arquea, bacteria y eucariota. Te hablaré muy brevemente de las principales características que distinguen a cada dominio. Las bacterias son organismos unicelulares que carecen de núcleo, es decir, son procariotas. Anteriormente se clasificaban en el reino Monera. Su ácido desoxirribonucleico, es decir, su ADN, se encuentra libre en el citoplasma y no tienen organelos como son mitocondrias o cloroplastos o el aparato de Golgi. Pero a pesar de su sencilla organización celular, cuentan con una pared celular generalmente formada por una capa de polisacáridos que envuelven la célula proporcionándole rigidez y protección. Son tan pequeñas que es imposible verlas a simple vista. Solamente cuando llegan a agruparse formando colonias es cuando las podemos observar. Son los organismos más antiguos. Se calcula que los primeros se originaron hace aproximadamente 3.500 millones de años. Hay bacterias que sintetizan su propio alimento a partir de dióxido de carbono, como las cianobacterias, las bacterias verdes del azufre y algunas bacterias púrpuras del azufre. Otras utilizan nitrógeno o azufre para su metabolismo. Ahora vamos a platicar de las arqueas, unas bacterias muy particulares. Va. No, espera, ya me acordé. Esas son bien extremas, ¿no? Sí, a ver, dime, ¿qué recuerdas? Pues yo recuerdo que las arqueas son organismos unicelulares que, al igual que las bacterias, carecen de núcleo, procariotas. Anteriormente se incluían en el reino Monera, junto con las bacterias. Sin embargo,
estudios recientes demuestran diferencias con las bacterias y afinidades con el dominio eucariota. Difieren de las bacterias en la composición de su pared celular y de algunos de sus organelos y en sus procesos genéticos. ¿Qué tal? ¿A poco no te dejé con el ojo bien cuadrado? Pues sí, la verdad es que sí. Es hora de hablar del tercer dominio, eucariota. Estos son organismos celulares que pueden ser unicelulares o pluricelulares. Sus células tienen núcleo, incluyen a los protozoarios, algas unicelulares, hongos, plantas y animales, anteriormente incluidos en 4 reinos: protista, fungi, plantae y animalia. ¿Qué te parece si hablamos de cada uno de estos grupos? Sale, vale, me parece bien. Los protozoos, antes protozoarios, son organismos unicelulares, microscópicos, aunque pueden alcanzar algunos milímetros. Son cosmopolitas, es decir, se pueden encontrar en cualquier ambiente, y de formas muy variadas, con material genético envuelto en una membrana y muchos organelos que les permiten realizar funciones fisiológicas como otros organismos más grandes. Presentan reproducción sexual o asexual y se les ha distinguido principalmente por su apariencia exterior y forma de locomoción en 3 grandes grupos: los ciliados, los flagelados y las amibas. ¿Te parece si hablamos de hongos? Esos me tocó exponer el otro día. Déjate, digo que me acuerdo de ellos. Ya sé, son organismos que tienen células con núcleo, eucariotas, y que requieren de otros seres vivos para obtener su alimento. Son heterótrofos. Sus células poseen una pared gruesa de un compuesto polisacárido llamado quitina, el cual les provee rigidez y resistencia. La quitina también es el principal constituyente del exoesqueleto de los artrópodos. La mayoría de los hongos son pluricelulares y sus cuerpos están constituidos por filamentos tubulares microscópicos, denominados hifas, que se ramifican y se entrecruzan. Un conjunto de hifas se les conoce como micelio, lo que vemos sobre la superficie con diversas formas y que a veces en forma de sombrerito, y que también llamamos hongos. Son los órganos reproductivos de uno de los grupos. Oh, sí, ya me estoy acordando de todo. Ahora veo claro. Ahora sigo yo, porque mi abuelita tiene muchas y le ayudo a cuidarlas. Me refiero a las plantas. Verás, amigo, son organismos autótrofos, es decir, sintetizan moléculas que les sirven como alimento, utilizando la energía del sol, el agua y los nutrientes del suelo. Mediante el proceso de la fotosíntesis, transforman la energía solar en energía química y la almacenan en forma de azúcares o carbohidratos, proteínas y lípidos. Las células de las plantas se caracterizan por su pared de celulosa y por los cloroplastos, que son organelos celulares que contienen clorofila, el pigmento verde que lleva a cabo la fotosíntesis apoyado por otros pigmentos. La producción de energía química por las plantas sostienen a la gran mayoría de los organismos en el planeta. Las plantas, por ejemplo, con sistema de conducción desarrollados, se conocen como plantas vasculares. ¿Hay tanto que decir sobre ellas? Bien, amigo. Y finalmente, ¿quieres que te platique del último grupo? Es el animalia. Tengo una mejor idea. Repasemos entre los dos. Yo comienzo. ¿Sale, vale? Va. Son organismos heterótrofos. Es decir, requieren de otros organismos para obtener su alimento. Además, son organismos multicelulares y eucariotas, es decir, sus células presentan un núcleo. Su forma y tamaño son muy variados. Algunos animales coloniales, como las esponjas y corales, asemejan plantas. Sí, como lo decías al principio. Los animales han sido tradicionalmente divididos en invertebrados y vertebrados. Los invertebrados incluyen desde las esponjas hasta los insectos, pasando por varios grupos de lombrices, mientras que los vertebrados incluyen a los peces, anfibios, reptiles, aves
y mamíferos. Ahora comprendo la neta del planeta. El clasificar los sistemas vivos nos va a permitir reconocer los parentescos más cercanos, o no tan cercanos entre ellos, pero además nos permitirá comprender la evolución, la biodiversidad y la biología de manera más clara, ¿no crees? Exacto, tú sí que sabes, solo eres un poco atarantado. ¿Qué te parece si invitamos a las personas que nos ven a contestar unas preguntas? ¿Sale? Dale. Tú sabes entonces, en cuanto a los criterios empleados para la clasificación en 3 dominios y los utilizados en el sistema de 5 reinos, ¿cuáles son las diferencias entre ambos? Respecto a la complejidad de los criterios de clasificación empleados, ¿qué sistema de clasificación consideras más complejo y por qué? Tercera pregunta. ¿Consideras que la clasificación basada en las características de las especies es suficiente o crees que es importante el uso de la biología molecular para clasificar? Dinos el porqué de tu opinión. Sabemos que sabes. Adelante.